Buenos días, bienvenidos al Almuerzo con Líderes. Hoy hemos invitado al doctor Armando Montenegro. Él ha sido director del Departamento Nacional de Planeación y es un muy importante columnista del periódico El Espectador los domingos, que ha logrado hacer los temas económicos interesantes para el gran público desde el punto de vista de la opinión. Queremos hablar de la situación económica más allá de la coyuntura, tratar de entender qué sucedió, cuál era el diagnóstico, cuál era el modelo que teníamos y con base en eso analizar qué se puede hacer hacia adelante. Porque pues la tesis de que la economía mundial manda sola es parcialmente cierta. La globalización pues le quita flexibilidad a los países, pero cada país puede manejarlo de manera distinta y hay que definir cuál es el próximo modelo. El doctor Montenegro escribió una columna hace unas semanas que se llamaba Una economía más sana, con la siguiente tesis: así como no fue bueno que Colombia fuera por muchos años una economía cafetera, en que el 80% de sus exportaciones, sus finanzas públicas y la mayoría de sus sectores subían y bajaban al vaivén de los precios del grano, tampoco fue bueno que en las últimas 2 décadas este se convirtiera en un país petrolero, parecido en muchas cosas a Venezuela, Nigeria e Indonesia. Hasta que Colombia no acepte que de verdad adoptó ese modelo petrolero, con todo lo bueno y lo malo que eso trae, pues no va a poder entender bien su pasado y poder formular el tema hacia adelante. Algunos llaman lo que ha pasado como la fiesta y lo que estamos en la resaca. Pero esto no fue producto simplemente de una coyuntura internacional, sino de unas decisiones políticas y económicas que se tomaron en el país. Algunos llamaban esto el modelo de confianza inversionista, donde la economía venía empujada desde fuera, básicamente inversión en petróleo, y los riesgos de ese modelo se conocían. Pasó lo que algunos decían, pero que muy pocos decían, que todos estábamos en la fiesta, y hay que ver hacia adelante qué lecciones tomar y hacia dónde dirigir el tema. Entonces queremos preguntarle, doctor Armando, que nos ayude a entender qué fue lo que pasó en esta década. El hecho es que los precios de los commodities estaban altos, pero desde el punto de vista del modelo colombiano, ¿cuál fue el manejo y en qué manera eso explica la situación en que estamos hoy? Pues muy bien, primero que todo muchas gracias por esta invitación para hablar sobre nuestro pasado reciente en la economía y sobre el futuro. En realidad lo que sucedió en Colombia fue que con el aumento de los precios petroleros, de los precios del petróleo, que fueron muy notables al principio de la década pasada, del 2001, 2002, el petróleo estaba cerca de $30 y llegó a 100. Y Colombia había creado una serie de facilidades para la exploración de petróleo, encontró algunos pozos y de alguna manera Colombia se convirtió en un país petrolero. Los recursos fluyeron hacia el petróleo, las compañías petroleras crecieron en la bolsa, el gobierno se volvió adicto a los recursos que venían del petróleo. Casi el 20% de los ingresos del gobierno llegaron del petróleo, muy fáciles. Eso le generó cierta pereza fiscal y en general nos fuimos volviendo un país petrolero que para nosotros los economistas es una frase de caricatura. Es de caricatura porque un país petrolero es un país deforme, un país que no trabaja mucho, que tiene tasa de cambio revaluada, que importa todo, que descuida su agricultura, que descuida su industria. Y eso nos lo habían advertido, vale decirlo. En la década del 90, cuando se empezaba a insinuar esta bonanza petrolera, se descubrió Cusiana. Yo recuerdo que en Planeación Nacional invitamos al profesor Bates, un politólogo de la Universidad de Harvard, y le dijimos que mirara hacia el futuro de lo que podría y lo que no podría pasarle a Colombia en numerosos aspectos. El profesor Bates nos advirtió, dijo: un país con malas instituciones, que no maneja y ni entiende bien, se puede convertir en un país parecido a Venezuela. Por ejemplo, ¿qué sucede con el petróleo? Que los recursos
se tramitan en buena parte a través del Estado. Un país petrolero es, por lo tanto, un país que tiene una gran corrupción, un sector público bastante parasitario de los recursos petroleros, que no hace mucho, y todo eso que nos lo advirtieron sucedió. El sector público creció, la corrupción en Colombia se expandió pues, de una manera enorme, y naturalmente pues creció el sector petrolero y se achicaron los otros sectores, la agricultura y la industria. Eso es lo que se llama la enfermedad holandesa. Entonces Colombia un poco se aceptó ese modelo, un poco lo pulió, se regodeó, está muy satisfecho de volverse un país petrolero, y de pronto se cae el precio del petróleo y no es como si nos desenchufan, le quita la electricidad a este modelo que ya estaba funcionando y quedamos pues mirando un chispero. Colombia se le cayó el petróleo, se cayó la bolsa, se devaluó el peso, la economía dejó de crecer y estamos empezando a sentir pues un poco la resaca de esa fiesta que se terminó, y pensando para dónde vamos. Si quiere que sigamos el tema, o podríamos tener varias derivaciones de aquí. Sí, antes de pasar hacia adelante, ¿qué lecciones quedan en términos de no solamente de no jugarse la política exclusivamente a un sector, pero por ejemplo en materia industrial, en materia de comercio exterior, en materia fiscal, qué cambios habría que hacer antes del modelo general de la economía? Primero que todo, yo creo que vale la pena recordar que Colombia fue por muchos años un país cafetero. Dependíamos de otro producto de exportación, ya no el petróleo, pero era el café. Y cuando el café le iba bien, a este país le iba bien. Había plata, llegaban los recursos a la zona cafetera, incluso se aceleraban los matrimonios, las fiestas, la gente compraba carro, mandaba a sus hijos a vacaciones, en fin, todo. Y sucedía lo contrario cuando el precio del café se caía. Pero yendo un poquito más atrás, eso es lo que hemos sido desde la colonia, un país que vende unos productos de exportación, el oro, el tabaco, algunas otras cosas en el siglo XIX, pero lo que siempre hemos pensado es que Colombia debería tener una economía más compleja, más sofisticada, que no dependa de un solo producto. Generaciones de economistas, desde la época de la economía cafetera, soñaron un país diversificado, con industria, con los aportes del conocimiento, que tuviera unas economías urbanas, gente educada, que trabajara como un país más desarrollado. Un poco esa fue, digamos, la generación del presidente Gerald Restrepo, que trató de crear una estructura para que Colombia no dependiera del café. Y lo íbamos logrando, y Colombia diversificó su economía, creció, las ciudades se expandieron, las universidades, la educación, y de pronto dimos un bote en un momento dado y caímos en otro producto que fue el petróleo. Y volvimos a descuidar todo ese esfuerzo de varias generaciones de crear una economía más diversificada. Hoy, otra vez, con la ruina y con la resaca de la economía petrolera, pues tenemos la oportunidad otra vez de plantearnos un objetivo de largo plazo, de tener una economía otra vez industrializada, con una agroindustria moderna, con las universidades, los ingenieros, los tecnólogos, trabajando en la producción de muchas cosas, aportándole al mundo, haciendo exportaciones de muchas cosas. Estamos otra vez, caímos, como dicen, tratando de levantarnos una vez más de otro de los golpes de las economías monoexportadoras que nos han golpeado ya varias veces, en el café, y antes cuando se cayó el tabaco, con los problemas de las economías del oro antes. Digamos, estamos otra vez en lo que hemos estado casi siempre. Pero Colombia durante las décadas pasadas era un país mucho más robusto económicamente que Venezuela o Ecuador, precisamente por eso. Y mucho de eso queda, porque la enfermedad holandesa deterioró la industria, pero Colombia sigue teniendo una capacidad industrial y comercial mayor. Además su mercado interno se ha crecido mucho.
Colombia va para 50 millones, es el tercer país de América Latina. Entonces, son más complejas los retos. La pregunta un poco es hacia dónde especializarse, y se la jugó toda con los TLCs, que son dirigidos a exportar, y lo que se le olvidó fue dedicarse a armar esa estructura exportadora. Y por el otro lado están las complejidades. La manera de haber manejado ese bonanza habría sido dejar los recursos afuera, como hizo Noruega, que tiene creo que 950.000 billones de dólares en un fondo extranjero. Pero también hay que entender que políticamente eso no era tan fácil, ¿no? Porque pues, esta es la primera bonanza pública, y en mucho de eso se hizo una inversión pública, y eso explica la salida de la pobreza de cerca de 7 u 8 millones en esa última década. Entonces ahora los problemas son más complejos, porque no estamos tan mal. La economía colombiana está mejor que muchas latinoamericanas. El golpe acá no es tan fuerte. Entonces un poco, ¿cuál es el modelo? Algunos están diciendo simplemente amarras el cinturón al gobierno, y eso no es tan fácil, porque es que Colombia cambió. Colombia tiene unas necesidades de gasto fiscal grandes. Parar, por ejemplo, los subsidios de familias en acción, que valen alrededor de 10 billones de pesos, pues eso tenía una crisis social tremenda. Entonces, las alternativas son complejas. ¿Cómo ve usted, primero, cómo armar ese modelo? ¿Hay manera de armar un modelo de consenso en medio de esta polarización política tan grande? ¿O hay una idea que usted ve clara y que un gobierno tiene que jugársela y imponerlo a la brava, en reformas? Yo creo que hay algunos elementos de un nuevo modelo que está emergiendo, que yo diría que hay un par de cosas sobre las cuales hay un consenso y otras sobre las cuales vamos a tener unas discusiones muy fuertes. Los dos elementos del consenso que son muy importantes para lo que viene son la devaluación de la tasa de cambio y los proyectos de infraestructura y en alguna medida también de educación. Si quieren comentemos estos temas y después hablamos de las dificultades. La devaluación del peso, que podemos discutir si ha sido excesiva o ha sido muy rápido, que ese es otro tema, pero la devaluación del peso es una señal muy importante para que los recursos y las energías del país se canalicen hacia los sectores que hasta hace nada estaban olvidados: la industria y la agricultura, y en particular la industria y la agricultura de exportación. ¿Por qué? Porque ahora sí se volvió muy rentable y muy atractivo vender al exterior, y dedicarse a algunos sectores que venían muy golpeados por la revaluación, que esto era el impacto que trajo la economía petrolera. Entonces ya estamos viendo, por ejemplo, que los productores de flores están teniendo rentabilidades muy grandes, y seguramente muy pronto van a empezar a invertir y ampliar su capacidad exportadora. Los hoteles colombianos ya resultan baratos para los turistas extranjeros, y seguramente también van a ver aumentados los flujos de turistas del exterior. Todo eso es lo que son las primeras señales, como los brotes, como las plantas que nacen, los primeros brotes de una economía nueva, una economía distinta a la petrolera, que va a estar mucho más diversificada. Hay proyectos de exportación muy importantes que no eran rentables, que ya lo son con esta tasa de cambio. Entonces ese es un acuerdo general de que esos son los sectores, y que por fin los TLCs que nos abren mercados pueden utilizarse, porque con una tasa de cambio atractiva sí se puede llegar a Estados Unidos. Lo terrible era tener los TLCs bilaterales entre dos países, pero uno con una tasa de cambio tan revaluada como Colombia. Entonces, en ese sentido sí era una apertura hacia adentro. Ahora tenemos la oportunidad de hacer una apertura hacia afuera. El segundo tema de consenso es la importancia de la infraestructura. Si alguna cosa va a quedar de los gobiernos del presidente Santos, de larguísimo plazo al desarrollo de Colombia, aún si no se consigue lo de la paz, va a ser lo de la infraestructura. Porque Colombia ha tenido tradicionalmente un atraso enorme y unos cuellos de botellas en pésimas carreteras, pésimas autopistas, en medio de un país montañoso, disperso y con altísimos costos de moverse. Con este programa tan ambicioso de las 4G, de las varias olas,
Si Colombia persiste, hace las inversiones que toca, cuida este proyecto, Colombia va a tener una red moderna de carreteras. Ese es un aporte enorme para el desarrollo económico. Nos baja los costos para exportar, para importar, para comunicarnos entre nosotros. Le va a dar un salto a la economía colombiana. Y yo veo que nadie, no lo veo a nadie, de cualquier gobierno que venga, de cualquier partido, que quiera tocar o meterse en ese proyecto, digamos. Se ha vuelto una especie de un consenso nacional muy importante de que esto es algo que había que hacer, lo estamos haciendo y yo creo que lo vamos a seguir haciendo en los próximos años. Y algo parecido, que es el tercer consenso, se está generando alrededor de la educación, que yo creo que se están dando los primeros pasos, la ministra y el gobierno están enfocando en los recursos, pero digamos, sobre eso podríamos hablar más largo. Yo quisiera ver todavía un compromiso mucho más grande con la educación, que es una de las cosas indispensables para modernizar la economía, tener una economía ya no de bienes primarios, de nuestro cafecito y de petróleo, sino de cosas más complejas, que aporten, que se incorpore el conocimiento, la innovación y el desarrollo a las cosas que producimos y exportamos. Alrededor de la asamblea de la ANDI hubo muchas discusiones y se echaron culpas empresarios a gobierno y gobiernos a empresarios. Y es un tema que siempre me ronda. Ambos sectores tienen que trabajar, pero la iniciativa sí realmente es del Estado, el gobierno tiene que dar línea de hacia dónde, y los empresarios realmente están muy maniatados esperando las decisiones del gobierno, o eso no es así, y eso era más de la economía petrolera, y hoy en día simplemente necesitan reglas claras y apoyos básicos. No, yo creo que el gobierno es muy importante en muchas cosas. Por ejemplo, en los temas que tiene que decidir, la reforma tributaria. El gobierno no puede financiarse como con la situación actual, porque como se cayó el petróleo y el gobierno fue perezoso en la parte tributaria, le falta plata al gobierno. Pero acusan al gobierno de haber subido las tasas. El gobierno está en el peor de los mundos, sube las tasas, entonces los sectores conservadores no se lo perdonan, pero los sectores, digamos, más de izquierda no se lo reconocen y lo llaman neoliberal. No, lo que pasa es que en Colombia hay una confusión. La gente confunde a las empresas con los ricos. Y entonces en Colombia le ponen impuestos altísimas a las empresas y los ricos no pagan impuestos. ¿Quiénes son los ricos? Los dueños de las empresas. Entonces en Colombia les han venido subiendo los impuestos a las empresas. Entonces, que son los que producen las que producen, capital. y los dueños de las empresas no pagan impuestos. Pero porque les cobran a las empresas. Hay mucho más que eso, hay mucho más que eso. Entonces deberíamos bajarle a las empresas y buscar a los ricos y cobrarles los impuestos. Esa es una reforma tributaria por hacerse y en discusión. Pero los ricos también dicen, las empresas dicen, es que aquí se le cobra impuestos a muy pocos. El problema de evasión es gigantesco. Como hay una economía informal, aquí hay 3.000 y tantas empresas que pagan el 90% de los impuestos. El problema de fondo, toda esta discusión surge alrededor de que el gobierno estaba muy cómodo porque el sector petrolero le iba muy bien y tenía precios muy grandes y le entraba un chorro de plata al gobierno, y cuando se le cae ese chorro, entonces el gobierno se dice, pues aquí muy pocos pagan, aquí no hay plata, y surge esta discusión que es una discusión necesaria en una sociedad democrática. Digan, ¿cuántos impuestos necesitamos y quién debe pagar? De una manera que sea equitativa y que sea justa en una economía que quiere ser mucho más igualitaria. ¿Usted cree que es viable la reforma estructural, tributaria estructural? Yo creo que la vamos a tener que hacer tarde o temprano, porque simplemente no hay dinero y la economía no aguanta con el hueco que tiene el gobierno, que simplemente no puede financiar todo lo que nos hemos acostumbrado a tener. Los compromisos enormes en materia de salud que son crecientes, las jubilaciones de un país que se está envejeciendo, la atención de los subsidios como Familias en Acción, que llegan a mucha gente. Eso ya es parte de lo que la economía colombiana, que viene de ser de una economía de clase media, se ha acostumbrado a tener y no quiere dejar de tenerlo. Entonces hay que pagar por eso y vamos a tener que hacerlo, y es una discusión que nos va a tomar desde este año y probablemente un par de años más. Pero no hay propuestas fáciles, no hay salidas fáciles en materia tributaria. No hay salidas fáciles, va a ser una discusión muy dura, se van a afectar muchos intereses y seguramente se va a requerir de un gran liderazgo para dirigir esta discusión y tomar las decisiones que el país debe tomar. Además viene, si se firman los acuerdos de paz, vienen unas necesidades de gasto muy grandes para tener la paz.
de eso también, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. En alguna columna yo comentaba que una cosa era una paz con bonanza petrolera, que es una paz más generosa, que no cuesta tanto, que no es tan difícil financiarla, y de una paz necesaria, pero en medio de la estrechez y la austeridad, que seguramente nos va a costar más y la gente va a mirar mucho más cada uno de los rubros que se nos va a pedir para financiar los desarrollos de esos acuerdos en La Habana. Muy bien, muchas gracias, doctor Armando. Yo creo que es claro lo que nos pasó, que eso es muy importante y no todo el mundo lo tiene así de claro como usted lo plantea, que es un requisito para saber cómo avanzar. Porque ahí son retos muy difíciles y usted lo decía al final, lo que se requiere es liderazgo, no hay soluciones fáciles, hay que vendérselas a la ciudadanía, hay que generar consensos alrededor de decisiones difíciles y ahí lo único que queda es el liderazgo, no hay pozos petroleros para reemplazarlo. Entonces, muchas gracias por sus luces, lo invitaremos en el futuro a... Muchas gracias, encantado de estar con ustedes.